Hola a todos. Esta noche vamos a viajar por las calles polvorientas y bulliciosas de la antigua Roma. No para presenciar batallas épicas o intrigas imperiales, sino para deslizarnos suavemente por el ritmo tranquilo de un día absolutamente común. Ustedes no son César, ni siquiera su primo lejano. Son solo ustedes. Y en este rincón poco heroico del Imperio Romano, eso significa despertar en un colchón de paja, en un apartamento apretado sobre una panadería ruidosa, con el olor a pan quemado entrando por sus narinas incluso antes de abrir los ojos. Así que, antes de acomodarse, tómense un momento para darle un me gusta al video y suscribirse al canal, pero solo si realmente disfrutan de lo que hago aquí. Y comenten desde dónde están viendo y qué hora es ahí ahora. Ahora, bajen las luces. Quizás enciendan un ventilador para ese suave fondo sonoro y vamos a deslizarnos juntos en esta jornada de esta noche. El día no comienza con el suave canto de los pajaritos. Comienza con el chirrido rítmico de un carro en la calle y la discusión acalorada entre dos vendedores sobre cuál de ellos tiene las mejores aceitunas. Abren un ojo y se arrepienten al instante. El sol ya ha invadido su aposento, atravesando la cortina de tela como un dios crítico que ha venido a recordarles. Ya es tan tarde. Pero no se preocupen, tarde en Roma es un concepto flexible, especialmente cuando todo el mundo también se mueve al ritmo de una papilla de cebada. Se levantan de su cama de paja, teniendo cuidado de no despertar al gato del vecino, que, por algún motivo místico, ha decidido que su colchón ahora es su territorio sagrado. Les duele un poco la espalda, les pica el codo, pero miren, están vivos, y el techo aún no se ha caído con la lluvia de la semana pasada, lo que ya los coloca entre los inquilinos más afortunados del vecindario. Por la pequeña ventana ahumada, ven la ciudad despertando. Los dueños de OIE, las tiendas ya están gritando precios. Un grupo de niños juega a los gladiadores con palos y movimientos cuestionables, y un sacerdote de Mercurio acaba de bendecir un carro lleno de repollos con lo que pareció ser una sinceridad sorprendente. Ponen los pies en el frío suelo de piedra, estremeciéndose hasta el alma. Nada de calefacción, a menos que cuenten con el calor humano de los vecinos amontonados detrás de las paredes de madera. Toman su túnica del clavo en la pared, sacuden el polvo y una pelusa sospechosa y se la ponen. Huele a humo, pescado, de ayer y quizás lavanda, así que aceptable. Mientras se estiran, sus articulaciones crujen como ramas secas. Una paloma los observa desde la ventana con la calma juzgadora de una divinidad menor. La miran fijamente. Ella parpadea. Ustedes pierden. Hora de comenzar el día. El amanecer en Roma no es un momento íntimo. Es un espectáculo colectivo. Ya oyen al panadero de abajo gritando algo que quizás sea latín, o quizás sea solo rabia pura dirigida a una hornada quemada. Él está despierto desde antes del sol, arrojando masas en la boca del horno con la furia de quien tiene asuntos pendientes con el trigo. Si tienen suerte, uno de los panes se quemó demasiado, y él lo arrojará al callejón. Desayuno garantizado. Se arrojan un poco de agua fría en la cara, lo suficientemente fría como para despertar hasta a un emperador. Sirve para quitar el sueño y de paso, recordarles que su cepillo de dientes es una ramita deshilachada y la pasta es una mezcla de cenizas con algo, posiblemente aceite de rata, o un mito. Los historiadores aún discuten si los romanos realmente usaban orina como agente blanqueador. Si es verdad, prefieren fingir que no lo es. Afuera, alguien golpea la puerta del vecino. Fuerte. 3 veces. Ese tipo de golpe que dice, tengo noticias o me debes dinero. En todo caso, no es su problema. Ustedes están ocupados tratando de atar sus sandalias. Una de ellas, claro, está faltando una tira. Otra vez. Quizás sea hora de sobornar al aprendiz del zapatero con una tarta de higo o un elogio bien colocado. En Roma, hasta el calzado tiene política. Se aprietan el cinturón
Se ajustan la túnica una vez más y echan un vistazo a su reflejo distorsionado en un trozo de bronce clavado junto a la puerta. Parecen, somnolientos, un poco torcidos, pero nada mal para alguien que acaba de soñar que una toga intentaba ahorcarlos. Bajan las escaleras con cuidado. Son estrechas, empinadas e increíblemente capaces de estar húmedas y polvorientas al mismo tiempo. Cada escalón cruje como si estuviera chismorreando. Pasan por la puerta de una viuda que ya está quemando incienso para Vesta, la diosa del hogar y de la chimenea. Ustedes sonríen. Ella no. Es solo su manera. Afuera, el olor de la ciudad los envuelve como una bofetada, cariñosa, cenizas, pescado, pan y ese aroma dulce extraño del vino derramado de ayer. De alguna manera es reconfortante. Ustedes son criaturas de hábitos y Roma, con todo su desorden y ruido, es predeciblemente viva. Un hombre con toga los saluda con la cabeza desde el otro lado de la calle. Ustedes responden. Ninguno de los dos se conoce. Pero así se hace. Educación, matutina, versión imperial. Un niño corre gritando noticias, noticias y agitando una tablilla de cera. Se preguntan si son noticias de verdad o solo chismes sobre aquel senador que quizás esté teniendo una aventura con la profesora de mímica de su sobrino. Ambas opciones parecen posibles. Respiran hondo. Les ruge el estómago. El día ha comenzado y, en algún lugar distante, un gallo canta, demasiado tarde para hacer diferencia. Caminas por el callejón estrecho que conecta tu ínsula con la calle principal, esquivando charcos sospechosos y a un hombre dormido apoyado en una ánfora vacía. Probablemente era un comerciante de vino ayer. Hoy es solo un obstáculo pasivo. La mañana apenas comienza, pero el calor ya empieza a subir en oleadas perezosas por las piedras del suelo. El cielo tiene esa tonalidad suave de gris azulado que Roma asume en los días de clima templado. Ni inspirador ni opresivo, solo funcional. La ciudad está despierta pero sin prisa. Decides comenzar tu día como cualquier romano sensato que no tiene que comparecer al Senado o cargar columnas sobre sus hombros. Con una caminata ligera hasta la plaza. Allí, además de algo de pan y quizás un poco de queso, puedes escuchar los rumores más frescos, evitar tareas indeseadas y, con suerte, no encontrarte con ningún conocido que pida favores antes de las 9. Mientras caminas, notas los pequeños rituales que hacen que Roma funcione de manera casi imperceptible. La mujer que frota cuidadosamente la acera frente a su tienda con agua de flores y vinagre, no porque funcione, sino porque su suegra jura que sí. El barbero que afila su navaja en la entrada de la taberna, lanzando miradas amenazantes a cualquiera, con barba sin afeitar. Y el viejo vendedor de higos que repite el mismo eslogan desde hace 40 años, ahora casi un canto hipnótico, dulce como beso de Venus, más barato que promesa de político. Finalmente llegas a la plaza, un pequeño ensanche con bancos de piedra, sombra generosa y con suerte menos olor a pescado que el habitual. Te sientas, te arreglas la túnica y observas. Un grupo de jóvenes practica discursos con gestos grandiosos. Un anciano intenta enseñar filosofía a una cabra, o quizás la cabra le está enseñando a él. Y dos hombres discuten si el nuevo acueducto realmente traerá agua, o si es solo otra excusa para impuestos. En ese momento tu estómago emite una protesta más sonora. Hora del desayuno. Caminas hasta un puesto donde un joven vende panes planos aún calientes, servidos con aceite de oliva y un hilo de miel. Es simple, pero eficaz, como un abrazo tibio del pasado. Mientras masticas, escuchas parte de una conversación entre dos soldados retirados sobre cómo era mejor en tiempos del emperador anterior. Clásico. Terminas tu pan, limpias las migajas con la túnica, que ya está algo manchada, dicho sea de paso, y contemplas la posibilidad de una siesta improvisada bajo la sombra de un árbol. Pero algo te distrae, un sonido familiar. Las campanas del templo de Jano, anunciando la mitad de la primera parte de la mañana. Un horario romano completamente inútil para medir cualquier cosa objetiva,
pero útil como excusa para cambiar de actividad. Te levantas y decides hacer lo que todo ciudadano medianamente respetable de Roma hace antes de la siesta: visitar las termas. No para bañarte aún, claro, solo para socializar un poco, escuchar historias, quizás jugar una partida de dados con el viejo Tíbulo, que nunca deja ganar a nadie, pero al que todo el mundo insiste en enfrentarse de todos modos. De camino pasas por un grafiti nuevo en la pared de una panadería, una caricatura mal hecha de un político local con orejas de burro. Debajo, la frase: quien promete pan, entrega harina. Te ríes en voz baja. El humor en Roma es tosco, pero certero, y generalmente anónimo, para evitar problemas mayores con las autoridades. Doblas la esquina y ya sientes el olor característico de las termas públicas, una mezcla de agua tibia, sudor ligero, aceite perfumado y cháchara. Es un olor que crece en ti, como la amistad o el moho, y a pesar de que aún es temprano, ya hay un grupo razonable de personas circulando por allí. Antes de entrar, pasas por un pequeño altar improvisado con una vela apagada y una ofrenda de higo seco. Alguien está tentando a la suerte con fortuna. Dejas una moneda de cobre, más por superstición que por fe. Allí dentro, el ambiente aún está tranquilo. Los baños de verdad ocurren más tarde, pero ahora es la hora ideal para observar el I-170 movimiento sin ser involucrado demasiado. Te sientas en una de las piedras calientes cerca de la entrada y finges observar las grietas en el techo, pero en realidad, estás escuchando todo a tu alrededor. Dos jóvenes están discutiendo sobre qué gladiador vencería en una lucha hipotética entre un tracio y un resiario, mientras un anciano intenta convencerlos de que el verdadero héroe del anfiteatro es el esclavo que limpia después de los combates. Él es el valiente, dice. Se enfrenta a las tripas con sus propias manos. Un guardia de tráfico fuera de servicio duerme una siesta en un rincón, sosteniendo un pergamino doblado como almohada. Observa su pecho subir y bajar lentamente, casi hipnótico. El silencio puntuado por voces distantes, el olor a aceite de mirto y piedra caliente. Todo colabora a un sopor suave. Los historiadores aún discuten si este tipo de ritual matutino en las termas era más social que higiénico. Probablemente eran ambas cosas, pero para ti es más una excusa cómoda para desacelerar, matar el tiempo, dejar que el día se construya sin prisa. Y honestamente, te lo mereces. La ciudad gira allá afuera, con su ritmo de ruido y polvo. Aquí dentro, el tiempo se derrite como cera bajo el sol romano. Después de un rato absorbiendo el calor de las piedras y el chismorreo ligero de las termas, te levantas con un suspiro. No porque tengas prisa, eso sería un crimen cultural, sino porque el cuerpo empieza a dar señales de que necesita moverse antes de que te duermas allí mismo, como un lagarto satisfecho en medio de la plaza. Afuera, la luz ya es más fuerte. Entrecortas el camino hasta tu ínsula con pequeñas paradas estratégicas. Un puesto de cerámica, donde una señora reorganiza jarrones iguales desde hace 30 años. Una barraca de hierbas donde un joven insiste en que su infusión de raíz, de lechuga romana, cura cualquier cosa, desde dolor de muelas hasta mal de amores. Y una fuente, donde mojas tus manos y observas a los niños jugando a las carreras de vigas con cestas vacías de pan. Vuelves a casa antes del calor del mediodía, cuando hasta los dioses parecen tomarse un respiro. La escalera cruje bajo tus pies, y el gato del vecino ahora duerme estirado en el umbral de tu puerta, como si hubiera ganado la batalla por la posesión del hogar. Caminas de lado, tratando de no despertarlo, aunque claramente no le importa tu existencia. En tu aposento, la luz entra con más fuerza ahora, reflejándose en las paredes encaladas. Te acuestas de lado en el colchón de paja y respiras hondo. Esta es la siesta sagrada, uno de los momentos más respetados en el ritual romano del día común. No hay culpa, no hay prisa. Solo el tiempo, escurriéndose perezosamente como miel, espesa. Te echas un paño ligero sobre el cuerpo.
No exactamente una manta. Sería impensable en días calurosos, sino un tejido que engaña al cerebro lo suficiente como para relajarse. Afuera, el sonido de la ciudad continúa, pero como un telón de fondo distante. Pasos resuenan. Un bebé llora. Alguien discute con una paloma. Cierras los ojos, e incluso sin dormir profundamente, flotas en esa agradable frontera entre el despierto y el soñando, donde el pensamiento más complejo que tienes es: ¿alguien habrá medido cuánto dura una siesta perfecta? Los historiadores aún discuten si la siesta romana era practicada por todas las clases sociales, o si era más común entre los que podían permitírselo. Pero tú, en este momento, no estás interesado en debates académicos. Solo quieres disfrutar de la pausa antes de que el sol comience su lento descenso. Cuando despiertas o emerges de un estado semidespierto, el mundo parece ligeramente diferente. El sonido de afuera ha cambiado. Es menos ruido y más movimiento coordinado. Personas volviendo a sus quehaceres, niños comiendo dátiles, un vendedor recitando frases empolvadas para atraer turistas que aún no han sido inventados. Te estiras, sintiendo cada músculo crujir como una estatua siendo desmoldada. La paja se te ha pegado al brazo. El paño se ha deslizado al suelo. ¿El gato? Ahora está durmiendo encima de tu túnica de repuesto, lo que plantea la duda: ¿eres el dueño de la casa o solo un inquilino de un felino imperial? Con el estómago ahora, haciendo demandas cada vez más dramáticas, decides improvisar un almuerzo. Nada extravagante, solo un poco de pan, quizás un queso curado y unas aceitunas. Lo sacas de una cesta escondida en un rincón, donde los alimentos intentan sobrevivir a la temperatura ambiente con la dignidad posible. Mientras comes, sentado al borde de la ventana, observas a dos hombres arreglando un carro volcado. El eje ha cedido. Uno de los hombres argumenta que fue culpa del mal agüero. El otro, más práctico, señala la rueda rajada con un dedo cubierto de grasa. La escena es cómica de una manera involuntaria, como casi todo en Roma. Terminas la comida con un higo dulce, ligeramente marchito. Está perfecto, un pequeño lujo entre las rutinas modestas del día. En este momento, la brisa de la tarde comienza a entrar por la ventana. Lleva el olor de polvo caliente y algo que podría ser pan de cebada o perfume barato de una tienda de cosméticos romanos. Un ramo de flores aplastadas mezclado con aceite de oliva y esperanza. Te lavas las manos con un poco de agua guardada, en una ánfora rajada. El ritual es pequeño, pero forma parte. En Roma todo tiene un gesto, todo es ceremonial, aunque nadie lo llame así. Hasta lavarse las manos es un recordatorio de que estás limpio para recomenzar. Observas tu pequeña morada, las paredes simples, el techo de madera con marcas de hollín, los objetos personales amontonados con un cariño silencioso, un colgante de barro en forma de pez, una pequeña estatua de Minerva hecha de plomo, una maceta con una planta medio, muriendo a la que insistes en no renunciar. Aquí, todo es tuyo, y todo es transitorio, como la propia Roma, siempre en movimiento, siempre al borde de alguna reconstrucción. Te recuestas, dejando que la luz dorada de la tarde pinte tu piel con sombras. Roma respira y tú respiras con ella. Despiertas lentamente, no porque el cuerpo quiera, sino porque el sol ha decidido cambiar de ángulo, y ahora ilumina tu rostro como un inspector del tiempo. La brisa de la tarde aún sopla con cierta delicadeza, pero el calor se acumula en los rincones de la casa como un visitante obstinado que se niega a marcharse. Afuera, el ritmo de la ciudad se acelera. Es la hora en que los negocios se retoman, las tiendas se reabren, los encuentros suceden y las voces ganan nueva energía. Estiras los hombros, te calzas las sandalias gastadas, siempre haciendo esa pausa reflexiva sobre si aguantarán una semana más, y sales. ¿Tu destino ahora? El mercado. No el gran foro, donde las élites se exhiben con gestos teatrales y retórica afilada, sino un pequeño mercado de barrio, con puestos torcidos
voces altas y aromas en constante competencia. Aquí es donde Roma sucede de verdad. Doblas una esquina, esquivas a un grupo de niños persiguiendo a un perro con una pluma atada al rabo, un invento que crees que podría convertirse en deporte, y te encuentras con el corazón palpitante de tu barrio, el mercado de alimentos. El olor llega antes que la visión. Aceite caliente, pescado fresco, frutas maduras y una sugerencia de queso que claramente debería estar retirado. Sonríes. Es familiar, es reconfortante, es un recordatorio de que Roma, a pesar de todo su mármol y gloria, también huele un poco mal. Comienzas tu paseo por los puestos, saludando a caras conocidas con asentimientos perezosos. Una mujer te ofrece uvas en un tono que mezcla seducción y amenaza. Un panadero canta una canción obscena con la naturalidad de quien vende panes. Un niño intenta convencerte de que esas nueces vienen directamente de Armenia, aunque estás casi seguro de que son del patio de su abuela. Pruebas algunas aceitunas. Tomas una rodaja de melón y compras un poco de lentejas secas que probablemente rendirán 3 comidas decentes y una historia digestiva impredecible, mientras negocias el precio de un trozo de queso con un vendedor que tiene más dientes de oro que argumentos válidos. Observas la diversidad de personas a tu alrededor. Hay una mujer nubia con pulseras coloridas y una mirada aguda, un griego vendiendo vinos en jarras tan pesadas como su pronunciación cargada, un galo intentando entender el concepto de cambio. Es fácil olvidar a veces que Roma es un mosaico de mundos. Los historiadores aún discuten si estos mercados de barrio eran centros de intercambio cultural o solo espacios prácticos, pero allí, entre risas, gritos y gestos amplios, parece claro, son ambas cosas. ¿Recuerdas comprar un poco de garum, esa salsa de pescado fermentada que divide opiniones con más fervor que la política? No te gusta mucho, pero tu vecina jura que es buena para los huesos y el humor, y si hay algo que valoras, es mantener a tu vecina de buen humor. La última parada de tu recorrido es un puesto pequeño y casi invisible, donde un anciano vende hierbas y pociones con nombres poéticos como Sueño de Afrodita y Cura para Corazón Encogido. Te ofrece una bolsita con hojas secas y dice, para espantar los malos sueños o para atraerlos, depende de cómo duermas. No sabes si eso es una bendición o una amenaza, pero lo aceptas de todos modos. Con la bolsa llena y los sentidos saturados, decides regresar a casa. El camino de vuelta es más tranquilo. El sol ya comienza su curva descendente, tiñendo las paredes de tonos anaranjados, e incluso los pájaros parecen más lentos, como si también hubieran almorzado demasiado. En el trayecto, ves una escena que te hace detenerte por un instante. Un grupo de jóvenes haciendo teatro callejero. Representan una obra sobre Júpiter disfrazado de burro intentando convencer a una campesina de que le dé refugio. Es tosca, improvisada y absolutamente genial. Te ríes a carcajadas con una frase ridícula, algo sobre orejas que sienten amor, y te encuentras aplaudiendo al final. Ese es uno de tus pequeños rituales favoritos. Dejar que Roma te sorprenda, no con grandiosidad, sino con esos encuentros cómicos que surgen entre el ruido y el calor, como perlas caídas entre las piedras del suelo. De vuelta en tu ínsula entras, guardas los alimentos con el cuidado posible y te recuestas junto a la ventana. El cielo está empezando a cambiar. La luz dorada se vuelve cobre. El aire se enfría, pero con delicadeza. El gato de la vecina ahora ronronea en tu umbral, como si siempre hubiera sido tuyo. Respiras hondo y sientes el olor del día. El polvo, el ajo, el perfume barato, el sudor y un toque de fruta madura. Es extraño, pero es romanamente acogedor. Otro pedazo de tu rutina se ha cumplido, no con gloria, sino con una cadencia calma y llena de pequeños absurdos, justo como te gusta. El sol ahora juega con las sombras de las construcciones, proyectando columnas largas y anguladas por las calles de piedra. Observas esto desde la ventana, con la cabeza apoyada en el marco,
y los ojos entrecerrados. La ciudad ha entrado en ese momento mágico en que ya no es tarde, pero aún no es noche. Un intervalo suspendido donde todo parece más suave, incluso las voces que resuenan por los callejones. Te levantas con pereza calculada. Todavía hay una tarea importante en tu día: el baño. Pero no cualquier baño. El ritual romano de bañarse es un evento social, una coreografía de vapor, murmullos y cuerpos cansados rindiéndose al agua. No importa cuántas veces vayas a las termas, la experiencia nunca es exactamente igual. Hoy, decides ir a las termas menores, frecuentadas más por los vecinos del barrio que por senadores en busca de aplausos y discusiones sobre el mejor mármol para lápidas. Estas termas tienen menos exquisiteces y más alma, menos mármol, más musgo, y con suerte, menos gente intentando discutir política mientras estás desnudo. Tomas tu bolsa de baño, aceite perfumado de mirra, un estrígilo, esa lámina curva para raspar el cuerpo, porque el jabón aún no ha triunfado por aquí, una túnica ligera para después del baño y una esponja natural que, sinceramente, ya ha pasado su fecha de caducidad sentimental. Todo listo. El camino hacia las termas es tranquilo. Las calles están más vacías, como si la ciudad se tomara un respiro para estirarse antes de que caiga la noche. Un grupo de niños juega a las tabas cerca de una fuente, y una señora barre hojas secas mientras canta algo que suena como una receta, pero podría ser una maldición disfrazada. Entras en las termas sintiendo el calor que emana de las paredes. El ambiente es bochornoso, húmedo y deliciosamente constante, como el interior de una sopa bien hecha. Te desnudas con calma, guardando tu ropa en una cesta que jurarías haber visto en otra vida, y caminas hacia el apoditerium, la sala de cambio. Primero, el tepidarium, la sala tibia. La temperatura es perfecta, casi maternal. Te sientas en una piedra lisa y sientes el calor penetrando la piel, como si alguien invisible te abrazara por dentro. A tu lado, un señor duerme una siesta con la cabeza apoyada en la pared, roncando suavemente como un lechón satisfecho. Te aplicas el aceite en el cuerpo con movimientos lentos. El aroma es suave, casi dulce, y te recuerda los jardines que nunca tuviste. Luego, usas la estrígilo para raspar el aceite y la suciedad acumulada. La sensación es a la vez extraña y placentera. Es como remover una segunda piel que ni siquiera sabías que estabas usando. El sonido del vapor se mezcla con el murmullo de las conversaciones en susurros. Siempre hay alguien quejándose de los precios del vino, otro elogiando al nuevo gladiador pelirrojo, y uno más viejo afirmando que en su tiempo los baños eran más calientes, más limpios y mucho más respetuosos. Como siempre, los historiadores aún debaten si las termas eran realmente un espacio de igualdad social, o si las divisiones de clase se imponían incluso en el vapor. Pero aquí, ahora, te sientes solo parte de un cuerpo colectivo, sudando junto, con gente que también está intentando no pensar demasiado. Avanzas hacia el caldarium, la sala caliente, muy caliente. El tipo de calor que derrite los arrepentimientos y abre los poros hasta del alma. Entras despacio, permitiendo que el cuerpo se adapte. El vapor es denso, y por un momento, te sientes flotando en sopa de gente. Te sientas en el banco de piedra caliente y dejas que el sudor haga el trabajo. No hay prisa. Ninguna parte de este ritual debe apresurarse. Toda Roma puede estar ardiendo afuera, literalmente, dependiendo del día. Pero dentro de estas paredes, el tiempo transcurre de otra manera. Después de un buen rato, cuando tu cuerpo parece una vela a punto de derretirse, sigues hacia el frigidarium, la piscina fría. Y fría lo es. De verdad, dudas. Siempre dudas. Pero la inmersión rápida es parte del pacto. Entras de un impulso, y por un segundo, olvidas tu nombre, tus planes e incluso tu existencia. El choque es real pero revigorizante. Es como renacer romano por milésima vez. Sales del agua con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado,
y la extraña sensación de que ahora puedes conquistar una provincia entera con una sola mano, siempre y cuando no esté muy lejos. Te secas con una tela que más seca por intimidación que por absorción. Te pones tu túnica ligera y sales de las termas con la piel suave, los pensamientos claros y el humor tan elevado como tu tolerancia a los vecinos ruidosos. Afuera, el cielo ya ha oscurecido un poco. Se encienden las primeras antorchas. La ciudad comienza a cambiar de tono, como un teatro cambiando de acto. Caminas de vuelta a casa, sintiendo los pies ligeros contra las piedras. Roma aún murmura, pero ahora en otro idioma. Un idioma de noche, de vino, de promesas hechas bajo la luna. Y tú, limpio, relajado, con la piel oliendo a mirra y sudor honesto, estás listo para el siguiente pedazo de tu día. La brisa de la noche te encuentra en el camino de vuelta como un viejo amigo con buenas intenciones y aliento a pan de ajo. Es reconfortante. Caminas más despacio ahora, como si el cuerpo, recién salido del abrazo del vapor y del agua fría, estuviera intentando convencerse de que aún forma parte del mundo sólido. Las calles comienzan a cobrar nueva vida. Antorchas parpadean en las entradas de las casas. El olor a comida invade los callejones y escuchas músicas dispersas, tocadas en flautas y cuerdas, como si alguien intentara encantar a los dioses de la digestión. En Roma, el final de la tarde no es solo el final de un ciclo, es el preludio del mejor momento del día, la cena. Llegas a casa, te cambias la túnica por algo más cómodo, un tejido más fino, casi transparente de tanto uso, pero que defiendes como vintage, y comienzas los preparativos. Hoy, nada de banquete. Optas por una cena ligera, más por pereza que por conciencia alimentaria. Al fin y al cabo, no toda comida necesita parecer una celebración de victoria militar. El menú de la noche: lentejas con ajo, un poco de pan endurecido que mojas en aceite de oliva y, como capricho, algunos higos frescos que el mercader casi te dio gratis porque estaban de salida, lo que interpretaste como un elogio a tu simpatía. Mientras cocinas, observas el fuego danzando en la lámpara y piensas cómo algo tan simple puede ser hipnotizante. Los historiadores aún discuten si los romanos usaban ollas de barro más por necesidad o por tradición estética, pero tú sabes que es porque el metal cuesta caro y altera el sabor de las cosas. Al menos, eso es lo que el vecino insiste en repetir cada vez que ve una olla de bronce. La comida se cocina lentamente. El aroma llena el espacio apretado de la cocina como una música a volumen medio. Sientes el estómago responder, pero con elegancia. Nada de ronquidos escandalosos. Solo un leve recordatorio de que ya ha pasado la hora. Te sirves con movimientos calmos, como si estuvieras representando una ceremonia. El cuenco, la cuchara de madera, el pan medio tostado en el borde del fogón. Te sientas cerca de la ventana, de nuevo, ahora con la noche firmemente instalada afuera, y comienzas a comer. El sabor es simple, pero preciso. La lenteja está en su punto, el ajo dio un susto al aceite antes de sumergirse, y los higos, a pesar de su apariencia abatida, aún tienen dignidad. Comes despacio, masticando con una concentración que daría envidia a cualquier filósofo estoico. En la casa de al lado, alguien también está cenando, y el sonido de risas atraviesa las paredes finas. Escuchas sin esfuerzo, como si formaras parte de la conversación. Una mujer cuenta un chiste sobre una gallina y un sacerdote, algo involucrando huevos sagrados y un juicio celestial malinterpretado. Te ríes en voz baja. Es una buena cena cuando hasta las paredes participan. Después de la comida, limpias el cuenco con un trozo de pan, como manda la tradición, y guardas los restos con el cuidado de quien sabe que el mañana siempre llega con hambre. La cocina vuelve a oscurecerse y decides salir un poco para una caminata digestiva, un pequeño paseo, solo para ver qué está haciendo Roma. La ciudad de noche es una criatura diferente, menos ruidosa, más íntima.
Las luces de las lámparas crean islas doradas en las esquinas. Sombras danzan en las fachadas de las construcciones. Y hay una quietud que solo aparece cuando el día ya no está mirando. Pasas por un grupo de hombres, jugando a los dados en la acera. Uno de ellos grita "Visit", con tanta emoción que casi crees que acaba de conquistar la Galia. Otro parece estar perdiendo más que monedas. Sigues caminando, tratando de no reírte en voz alta cuando patea una piedra con rabia, y finge que fue sin querer. Más adelante, una señora solitaria alimenta gatos con restos de pescado envueltos en hojas. Los gatos se comportan con una dignidad que solo ves en estatuas de esfinges. Te miran como si supieran secretos sobre el imperio. Los saludas con un asentimiento silencioso. Ellos parpadean de vuelta. Hay un pacto entre ustedes ahora. Vuelves a casa cuando el cielo ya está cuajado de estrellas, o lo que crees que son estrellas. Podría ser humo, podría ser polvo brillando a la luz de las antorchas. Roma tiene ese efecto. Transforma hasta la polución en poesía. Dentro de casa, enciendes una última lámpara, solo para no tropezar con el gato de la vecina, que ahora parece haberte adoptado como nuevo territorio. Te acuestas con la ligereza de quien ha cumplido su parte en la danza cotidiana. El colchón de paja cruje como siempre. La manta áspera ofrece resistencia antes de entregarse. Y la almohada, dura como una decisión del Senado, recibe tu cabeza con reticencia cariñosa. Cierras los ojos. El olor de la noche es una mezcla de polvo, jazmín y pan viejo. La ciudad respira despacio, y tú también, un día más en Roma. Con sus rituales, sus pequeñas victorias, sus exageraciones cómicas y su encanto involuntario. Y ahora, finalmente, puedes descansar. Despiertas antes del sol, pero no por elección propia. Un gallo en el tejado del vecino ha decidido que aún es su responsabilidad anunciar el inicio del mundo. Intentas ignorarlo. Te giras hacia el otro lado. Te pones la almohada sobre la cabeza, pero es tarde. El gallo ha ganado. Una vez más, te sientas en la cama, los ojos entrecerrados, el cuerpo aún reacio a reconocer la existencia de la gravedad. Las primeras luces de la mañana se filtran por las rendijas de la ventana de madera, dorando el polvo suspendido en el aire. La ciudad aún duerme una siesta. Es el único momento en que Roma guarda silencio. Un silencio que parece susurrar: aprovéchalo ahora, porque dentro de poco habrá un vendedor de pescado gritando fresco para lo que definitivamente no lo está. Te estiras, y todos tus huesos producen una sinfonía discreta de crujidos. Cada articulación tiene su propia opinión sobre el día que comienza. Te levantas despacio, como negociando con el tiempo, y sigues hacia el rincón donde guardas tus sandalias y tu dignidad matutina. Hoy es día de visitar el foro, no porque tengas algo específico que resolver, sino porque ir al foro es, para el romano común, una forma de existir. Es donde las noticias circulan, donde los chismes se reciclan y donde, con suerte, encuentras una buena historia o una fruta madura con descuento. Te lavas la cara con agua fría, muy fría, de esas que te recuerdan que estás vivo y aún no en el Elíseo. No hay cepillos de dientes, así que tomas una rama de mirto. Te frotas los dientes con ella como quien acaricia un secreto, y escupes por la ventana, esperando no acertar a nadie importante, o al menos a nadie que te reconozca. El desayuno, si es que se le puede llamar así, es frugal, un trozo de pan viejo ablandado en leche, de cabra, que siempre tiene ese aroma peculiar, algunas aceitunas que sobraron de ayer, y un poco de queso seco. Los romanos no creen en exageraciones por la mañana, al contrario de las cenas, que a menudo parecen bodas sin novios. Los historiadores aún discuten si la frugalidad matutina estaba motivada por hábitos estoicos o simplemente por falta de interés en conversar antes de las 10 de la mañana. Pero, para ti tiene sentido. Un comienzo ligero da espacio para que el día suceda sin prisa. Sandalias en los pies, túnica ajustada. Sales a la calle con el frescor de la mañana aún flotando en el aire. El cielo está empezando a azulear, pero
Las sombras aún son largas. Te cruzas con el panadero volviendo a casa, las manos cubiertas de harina, el rostro ya cansado como quien vive en un uso horario opuesto al resto de la ciudad. El camino hacia el foro es familiar. Las piedras irregulares de la vía te recuerdan los días de lluvia, cuando se convierten en trampas resbaladizas. Las paredes grafiteadas con frases como «Claudio es tonto» o «Aurelia besa mal» te recuerdan que, independientemente del siglo, las personas son sorprendentemente consistentes. En el foro, el día comienza despacio. Los primeros vendedores montan sus puestos, extendiendo telas, organizando frutas, arreglando ánforas como si estuvieran posando para un mosaico. Pasas por un grupo discutiendo el precio de la sal. Otro argumenta sobre el mejor orador del Senado. Y siempre está ese señor que insiste en que todo era mejor en la época de la República, aunque nadie recuerde exactamente qué parte era buena. Te apoyas en una columna, observando. El foro es un espectáculo sin guión. En un rincón, un poeta recita versos por monedas. En el otro, un joven intenta vender perfumes inspirados en dioses, lo que probablemente significa agua con hierbas y mucha imaginación. Escuchas a una señora diciendo que soñó con Juno y ahora va a jugárselo todo en el mercado de trigo. No hay aburrimiento en el foro, solo exageración y polvo. Alguien te reconoce, un conocido del barrio, con quien ya has discutido sobre el tamaño ideal de un ánfora para vino. Te llama para sentarte bajo la sombra y observar el movimiento. Aceptas. Habláis de todo y de nada. El calor, la posible construcción de un nuevo acueducto, un rumor de que un senador fue visto comprando medias hechas de lana egipcia. Pura ostentación. Una mujer pasa vendiendo dulces de miel envueltos en hojas. Compras uno, más por la textura que por el sabor. Se pega a los dientes, pero también a los recuerdos. Es el tipo de cosa que años después aún sentirás en el fondo de la lengua al recordar Roma. Permaneces por allí hasta que el sol sube un poco más. El movimiento aumenta. Las voces se superponen. El olor a carne asada comienza a competir con el de sudor colectivo y polvo caliente. La ciudad ha despertado de verdad ahora. Decides volver. Hay algo reconfortante en ver el foro cobrar vida y saber que puedes simplemente volver a casa y no formar parte del caos. Roma está llena de posibilidades, pero también permite rechazar todas ellas. Caminas de vuelta en silencio, cruzándote con más vecinos, más vendedores, más pedazos de ciudad que parecen haber estado siempre allí, listos para observarte, volver. Un niño corre con un pájaro en la mano. Una mujer barre la acera con rabia. Un gato cruza tu camino como si tú fueras el intruso. Al llegar a casa, te quitas las sandalias, te dejas caer en una silla de madera gastada y observas la luz entrando en ángulo por la ventana. El foro quedó atrás. El mundo allá afuera sigue, girando. Pero por ahora, tienes un instante solo tuyo, un intervalo para respirar entre los compromisos invisibles de la vida romana. El sol ya está alto cuando te das cuenta de que el tiempo se ha escapado entre los dedos como arena del Coliseo en día de viento. Pero está bien, la prisa es una invención de los bárbaros. En Roma, las cosas tienen su ritmo, especialmente si no eres un senador o un esclavo. Y como no eres ni uno ni lo otro, decides que la tarde va a ser dedicada a una de las artes más refinadas de la civilización romana, la contemplación perezosa. Te levantas de la silla, estiras los brazos y bostezas como si estuvieras entonando un himno a la inercia. Tu única misión ahora es decidir dónde pasar las próximas horas. ¿Biblioteca? Hoy no. ¿Hablar con el vecino sobre la misteriosa desaparición de su ganso? Ya lo hiciste ayer. Entonces queda lo obvio, la sombra del patio y la compañía de un vaso de vino diluido con agua, como manda la etiqueta romana, porque beber vino puro es cosa de bárbaro, según todas las personas que han escrito algo en latín. Tomas una jarra de vino ligero, un cuenco con uvas algo pasadas y una almohada que ha visto días mejores.
Te sientas bajo la sombra generosa de una higuera y escuchas. No hay música, no hay discursos, solo el sonido de la ciudad en segundo plano, un martillo a lo lejos, risas de niños, un burro testarudo resistiéndose a una subida. Este momento de pausa no es lujo, es rutina. Los romanos lo llaman otium, ese tiempo libre en el que el cuerpo reposa, pero la mente divaga, ligera, como un barco sin rumbo en un mar tibio. Piensas en la vida, en las promesas que hiciste al principio del año, en las deudas que aún no has saldado, y en la sandalia que juraste arreglar la semana pasada y que aún está allí, con la tira suelta como un recordatorio de tu procrastinación histórica. Los historiadores aún debaten si el otium era de hecho una práctica común para la mayoría de las personas, o si era privilegio de una élite intelectual, pero tú, en este momento, eres la élite de tu patio. Y eso basta. Cierras los ojos. El calor del día no es incómodo, es casi una manta invisible. Tu respiración se alinea con el sonido de las hojas, y por unos minutos existes fuera del tiempo. Un insecto zumba cerca de tu oído, pero no te importa, es parte del paquete. De repente, un sonido distante te llama de vuelta. Es el vendedor de panecillos de trigo, anunciando su llegada con la convicción de un general entrando en batalla. Sonríes. La rutina romana es tan puntual que podría ser cronometrada por relojes de sol, y de hecho, a veces lo es. Te levantas con pereza profesional y caminas hasta la puerta. Compras 2 panecillos, uno para ahora, otro para más tarde, que quizás sea 5 minutos después, quizás mañana. Nadie necesita decidir ahora. El vendedor, un señor con una barba tan blanca que parece hecha de harina, te agradece y sigue adelante, su voz aún resonando por la calle como un cántico, suave de carbohidratos. De vuelta a la sombra muerdes el panecillo aún tibio. La textura es densa, el sabor ligeramente dulce, con un toque de hinojo que intenta pasar desapercibido. Masticas despacio, pensando que quizás esa sea la verdadera riqueza de Roma. No los templos, no los ejércitos, sino los pequeños placeres, previsibles. Una rata cruza el muro del patio con la dignidad de quien paga alquiler. Tú y ella os ignoráis mutuamente, como 2 ciudadanos que saben mantener la paz. El gato de la vecina, tumbado a pocos metros, observa todo con un ojo cerrado y el otro medio abierto, como quien dice, eso no es asunto mío. Terminas el panecillo y vuelves a recostarte en la almohada. Los pensamientos ahora fluyen como un arroyo lento, sin prisa, sin rumbo, solo pasando. Recuerdas la infancia, los juegos con huesos de aceituna, la primera vez que viste el mar y pensaste que era el fin del mundo. Piensas en cómo todo parecía más grandioso, más nuevo, pero también más difícil de entender. Hoy, las cosas aún no tienen sentido, solo molestan menos. Una brisa más fuerte pasa. Lleva el aroma de la ciudad, polvo caliente, pan horneado, un poco de sudor y quizás, solo quizás, esperanza de lluvia. Inspiras hondo. Es el tipo de aire que parece cargar historias. Quizás por eso Roma nunca se quede quieta. Hasta el viento quiere contar algo. Te giras de lado. El cuerpo se hunde un poco más en la almohada. El tiempo sigue allá afuera, pero aquí en tu rincón se desacelera. El sonido de los vecinos susurrando en la casa de al lado, el crujido de un carro en la calle, el canto rítmico de un esclavo limpiando jarras. Todo se convierte en telón de fondo. La ciudad te acuna. Y cuando el sueño de la tarde finalmente roza tu nuca, no te resistes. Tus ojos se cierran solos, tu cuerpo se afloja, y el mundo entero se convierte en una masa tibia de tranquilidad. Quizás duermas por 10 minutos, quizás por 1 hora, quizás despiertes con el gato encima de ti, pero por ahora, nada más importa. Despiertas con el sonido más romano posible, 2 vecinos discutiendo sobre quién tiene derecho a la sombra de una palmera que técnicamente pertenece al Senado, pero que nadie del Senado jamás ha visto.
La pelea es baja, casi respetuosa, como si los dos estuvieran más empeñados en mantener viva la tradición de la queja que en realmente resolver algo. Te desperezas lentamente, la almohada pegada a la cara, el cuerpo aún indeciso entre seguir, durmiendo o simular utilidad. Pero la luz ha cambiado, el sol ya se ha girado, derramando un calor más denso, y eso solo puede significar una cosa: está casi la hora del baño. No el baño matutino rápido, con una jarra y agua medio fría. Ahora estamos hablando de la experiencia completa, los baños públicos, o como los romanos prefieren pensar, la excusa oficial para conversar, exhibir músculos, discutir poesía y lavarse las axilas en un solo lugar. Te levantas, te lavas la cara de nuevo, no es que haga mucha diferencia, y buscas tu túnica ligera, la más apropiada para ambientes húmedos y juicios sociales sutiles. El camino hacia las termas no es largo, pero requiere atención. Las calles ahora están más llenas, con niños corriendo, burros atascados y un músico de flauta que aparentemente conoce solo 2 notas, y toca ambas con entusiasmo desproporcionado. Pasas por una fuente donde un grupo de señoras conversa sobre las noticias del día. Un pez enorme fue vendido por un precio absurdo. Un joven de la familia Fabia fue visto escribiendo con la mano izquierda. Y dicen que un nuevo perfume venido de Egipto huele como una mezcla entre jazmín y ambición. Llegas a las termas. Hoy has elegido las de Caracalla, más por la acústica que por la reputación de la limpieza. A la entrada, un empleado medio aburrido toma tu sandalia, tu túnica y, con un movimiento de cabeza, te desea buena suerte. La primera etapa es el apoditerium, el vestuario, donde te desnudas e intentas no hacer contacto visual con nadie, incluso sabiendo que todos allí fingen que no están mirando, mientras reparan en absolutamente todo. Pasas al tepidarium, la sala tibia. Aquí, el vapor comienza a hacer efecto. Los poros se abren, los hombros se relajan y la mente da esa primera liberación. El techo alto ayuda a que el sonido de las conversaciones suba sin eco, como si hasta el ruido supiera que aquí es lugar de descanso. Un hombre a tu lado comenta que el emperador estaría planeando un nuevo impuesto sobre ventanas. No sabes si es verdad o sarcasmo, así que solo asientes con la cabeza con aire de quien ya ha perdido todas las esperanzas en la arquitectura tributaria romana. Del tepidarium, avanzas al caldarium, la sala caliente, muy caliente. El tipo de calor que te hace reconsiderar todos tus pecados y quizás algunos de los pecados ajenos. Aquí, sudas como un gladiador fuera de forma, mientras viertes agua caliente sobre tus hombros con una concha de bronce. El vapor sube en nubes empañándolo todo, incluso tu noción del tiempo. Hay un fuerte olor a aceite de oliva en el aire. Alguien pasa masajeando sus brazos con pasta de ceniza volcánica y sal. Una exfoliación digna de Júpiter, o al menos, de un buen bronceado. Un joven susurra sobre un senador que se habría desmayado aquí la semana pasada por intentar impresionar a una poetisa recitando a Ovidio en voz alta. Nunca más se le vio. Los historiadores aún debaten si las termas eran más un centro de ocio o una forma sutil de vigilancia social. Al fin y al cabo, ¿dónde más podrías observar a tus conciudadanos casi desnudos, vulnerables y habladores, todo bajo pretexto de higiene? Te permites unos minutos en el rincón menos concurrido, respirando lentamente. Tu cuerpo parece disolverse en el calor. No hay decisiones que tomar. No hay plazos, solo sudor y piedras húmedas y el sonido rítmico del agua cayendo. Es casi hipnótico. Finalmente, caminas hacia el frigidarium. Ah, el frío. Ese golpe de realidad. El agua helada que te devuelve al mundo de los vivos. Entras despacio, como quien prueba su propio destino, y te sumerges hasta el pecho. La respiración se corta por un segundo, pero pronto se acomoda. Es el tipo de frío que renueva, que te hace recordar que existe sangre circulando por tus piernas. Al salir, te sientes otro,
O al menos una versión menos pegajosa de ti mismo. Alguien te ofrece aceite perfumado para aplicarte en la piel. Aceptas. Un aroma suave de lavanda y algo indefinible. Quizás pino, quizás pretensión. El empleado te entrega tu ropa, ahora, ligeramente sacudida y casi organizada. Un lujo. Vestido de nuevo, caminas hacia afuera de las termas, con la elegancia de quien acaba de vivir la tarde más productiva posible, sin hacer absolutamente nada. Afuera, el sol ya comienza a ceder espacio, a tonos más dorados. La ciudad entra en ese ritmo tranquilo entre el calor de la tarde y el frescor de la noche. Respiras hondo, estás limpio, estás relajado, y por primera vez en el día, estás listo para hacer planes que quizás ni siquiera sucedan. Pero no importa, Roma te ha enseñado bien. Vivir es un verbo flexible. Decides no volver directamente a casa. Sería un desperdicio pasear tan perfumado y espiritualmente exfoliado por esas callejuelas de siempre, con los mismos gatos, los mismos ruidos de ventanas mal engrasadas y el mismo olor a cebolla viniendo de la casa del vecino. Así que sin mucha ceremonia, tus pies toman el camino más largo. Y como siempre en Roma, el camino más largo es también el más accidentalmente interesante. Giras a la izquierda donde generalmente giras a la derecha y acabas en una calle a la que nunca prestaste mucha atención. Allí, pequeñas tiendas se extienden como una colcha de retazos improvisada. Un zapatero dormido sobre cuero gastado, una señora pintando estatuas con la paciencia de quien no tiene hora para nada, y un niño vendiendo higos con la confianza de un senador experimentado. Te acercas a una de esas tienditas donde un señor de ojos pequeños y barba espesa prepara pomadas y esencias. El olor allí dentro es lo suficientemente fuerte como para enderezar la postura. Romero, mirra, alcanfor y algo que, sospechas, debe ser totalmente ilegal. Él te mira, huele el aire y dice: «Has estado en las termas de Caracalla, ¿verdad?». Asientes con la cabeza. Exageran con el aceite de lavanda, no combina con tu humor. ¿Quieres algo más tranquilo? No esperabas terapia olfativa a estas horas del día, pero ¿por qué no? Él mezcla algunas gotas de aceite de pino, esencia de violeta y un toque de resina oscura que parece haber venido de un lugar donde nadie duerme temprano. Te aplicas un poco en las muñecas y agradeces. Toda la ciudad parece desacelerarse con este aroma. Hasta el sonido de los carros afuera parece andar más despacio. Sales y sigues caminando sin prisa. Las sombras ahora son largas y angulosas. El tipo de sombra que moldea esculturas en los callejones. Es el momento del día en que Roma parece suspirar. Sientes el estómago manifestarse con un ruido que recuerda un trueno educado. Hora de pensar en la cena. Pero antes, el pan. Sigues hasta una de las panaderías populares, no la más famosa, sino la que tiene el panadero que canta. Él está allí, como siempre con harina hasta los codos, entonando una canción de guerra etrusca con la ligereza de quien está horneando recuerdos. Pides 2 panes planos, aún tibios, y él los entrega como si estuviera ofreciendo obras de arte. Y de cierto modo, lo está. Mientras masticas el primer pan, corteza crujiente, interior suave, con notas de hinojo y humo, observas el movimiento de la gente preparándose para el anochecer. Mujeres lavan jarras en la acera. Niños vuelven sudados de las carreras en el campo de Marte. Y un anciano da comida a las palomas con la solemnidad de un sacerdote. Un grupo de jóvenes discute filosofía con gestos exagerados, como si estuvieran representando la duda. Los historiadores aún debaten si los romanos comunes realmente se involucraban tanto con la filosofía cotidiana o si eso es solo una romantización de las clases letradas. Pero allí, con un grupo riendo de su propia ignorancia sobre el estoicismo, sientes que quizás la verdad esté entre una risa y un mordisco de pan. Más adelante, te cruzas con un pequeño cortejo. No, nada grandioso. Solo un funeral modesto. Un joven carga una máscara mortuoria de cera, mientras otros 2 tocan flautas
con una melodía que parece venir de muy lejos. Te detienes, no por tristeza, sino por respeto. Los romanos, al fin y al cabo, respetan la muerte como quien respeta el cierre de un banquete, con un leve pesar pero sin tragedia. Al fin y al cabo, mañana es otro día para comer, andar, quejarse del vino e intentarlo de nuevo. Sigues el camino hasta una plaza menor, casi escondida entre las construcciones. Allí, un pequeño grupo está reunido alrededor de un contador de historias. Él narra, con brazos largos y ojos parpadeantes, la vez en que un elefante intentó entrar en una taberna, creyendo que era su establo. La historia es claramente falsa, pero deliciosa. Te sientas en un rincón y escuchas el resto, riendo bajo, casi con los ojos cerrados. Cuando él termina, con un final que involucra un barril de aceitunas, aplausos tímidos suenan. El contador agradece y comienza a recoger sus monedas. Dejas una, por la historia y por el ambiente. La noche comienza a caer. La luz ahora es color de vino diluido y las primeras antorchas se encienden en las calles principales. Comienzas a pensar que quizás sea hora de volver de verdad, pero sientes un alivio extraño, como si hubieras vivido 3 días en uno. De camino a casa, notas cómo la ciudad cambia con la caída de la luz. Los olores se intensifican, las voces se hacen más bajas, e incluso las piedras de las aceras parecen pisadas con más delicadeza. Es como si Roma, cansada de tanta historia, se estuviera preparando para dormir también. Atraviesas el patio, ya oscuro, con pasos que no hacen mucho ruido. El sonido de grillos y alguna flauta distante te acompaña. Una de las vecinas te saluda desde lejos, sosteniendo un cuenco de lentejas. Siempre cocina demasiado. Asientes con la cabeza y prometes pasar después. Quizás pases, quizás no. Ahora es bueno simplemente llegar a casa, abrir las ventanas para dejar que entre el aire de la noche y respirar hondo. Empujas la puerta con el hombro y cede con ese crujido que conoces bien. No exactamente irritante, más bien como una advertencia amable de que la casa aún se acuerda de ti. Dentro, el aire está más fresco de lo que esperabas. La luz del 1900 final del día entra en franjas por la ventana, recortando el suelo de piedra con tonos anaranjados y azulados. Un gato que jurarías que no es tuyo duerme enrollado sobre una cesta de ropa limpia. Naturalmente, te desperezas, te quitas las sandalias y das esa primera respiración profunda de quien ha llegado. Es casi una ceremonia. Volver al hogar con el cuerpo ligero del baño y el espíritu medio vacío, pero en paz. Y entonces surge la duda crucial. ¿Qué será la cena? El pan ya lo tienes, pero Roma, incluso en su rutina aburrida, siempre ofrece más. Revisas la despensa. Hay lentejas secas, un tarro de miel, algunos higos pasados, un queso duro que bien podría haber sobrevivido al reinado de Augusto, y un puñado de hierbas atadas con cuerda. Una composición honesta. Empiezas a preparar una sopa. Nada muy elaborado, solo lo suficiente para calentar. Mientras tanto, el gato abre un ojo, te observa como si juzgara tu sazón y vuelve a dormir. Sin comentarios. Lentamente, el agua burbujea en el caldero. El olor a ajo tostado se esparce. Vas removiendo con una cuchara de madera, escuchando el crepitar ocasional de la leña quemándose. Ese sonido pequeño y reconfortante, como si el fuego susurrara secretos antiguos. La sopa espesa, las hierbas liberan sus aceites, y toda la cocina se llena de un aroma familiar. No exactamente delicioso, pero ancestral. Mientras la comida se cocina, te sientas cerca de la ventana. Afuera, la ciudad finalmente se ha calmado. Las últimas voces se apagan en los callejones. Un carro cruje a lo lejos, y el cielo oscurece de verdad. Estrellas comienzan a parpadear, aunque sabes que buena parte de ellas es engullida por el humo de las chimeneas, las antorchas y la vida nocturna romana que apenas está comenzando en los barrios más ruidosos.
te permites este momento de pausa, mirando el cielo e intentando recordar si Marte está visible hoy, o si es solo una linterna mal colocada en la terraza del vecino. Nunca tuviste talento para la astronomía, pero siempre encontraste poético que los romanos dieran nombres de dioses a los planetas, como si el cielo fuera solo otra parte del imperio esperando ser conquistado. Los historiadores aún discuten cuánto se preocupaba realmente el ciudadano común por la astrología, o si eso era más una distracción de las élites aburridas. Pero incluso tú, simple y con el estómago gruñendo, no resistes la tentación de asociar un brillo en el cielo al destino. La sopa finalmente está lista. Sirves un cuenco, rompes un trozo de pan y te sientas en la silla más cómoda, la que cruje un poco pero no te traiciona. La primera cucharada es simple, caliente, acogedora. No va a impresionar a ningún chef de Pompeya, pero cumple lo que promete. Comes despacio, escuchando el crepitar del fuego y el ronroneo del gato, que ahora ha decidido reclamar tu regazo. Después de comer, dejas el cuenco en el fregadero de piedra, sin lavar. Un problema para el tú de mañana. Un pequeño placer que el tú de hoy se permite. Al fin y al cabo, si el imperio puede dejar obras inacabadas, tú también puedes dejar un plato sucio. Con el estómago lleno y los ojos pesados, decides hacer lo que tantos romanos antes que tú ya hicieron al final del día. Caminar un poco por la casa, encender una vela, apagar otra, cerrar ventanas con el cuidado de quien no quiere despertar al viento. Todo en silencio, como si cada gesto fuera parte de un ritual antiguo, pasado de generación en generación, aunque inventado ahora. Tomas un rollo de papiro que ya has leído unas 3 veces. No importa. El contenido es casi irrelevante. Lo que importa es el ritmo. Las letras danzan despacio, y tú las sigues como quien sigue un barco en un río perezoso. Cada frase es un ancla suave. Cada punto final, una invitación al sueño. Bostezas. El gato también. ¿Coincidencia? Probablemente no. El cuerpo pide reposo. La mente comienza a soltar los nudos del día. Te acuestas, ajustas la almohada rellena de paja con hierbas secas que prometen alejar los malos sueños, y si no lo hacen, al menos huelen bien. Y cierras los ojos por un instante. Solo por un instante. Pero el sueño aún no llega. Entonces, como parte de tu ritual, revisas el día mentalmente. La comida, el baño, las voces de la calle, el olor de la tienda del perfumista, la historia del contador e incluso esa sombra larga del elefante imaginario intentando entrar en una taberna. Sonríes, con los ojos aún cerrados. La ciudad está quieta, el corazón también. Roma puede ser todo. Grande, ruidosa, confusa, demasiado olorosa a veces, pero también sabe ser un lugar donde se puede dormir. Y eso, para un imperio entero, ya es una hazaña digna de recordar. Te mueves por las diferentes salas, sintiendo la temperatura cambiar gradualmente, del tépido al caliente y finalmente a la inmersión revigorizante en el agua fría. Cada etapa parece lavar no solo la suciedad del cuerpo, sino también las pequeñas tensiones de la vida en la ciudad. Mientras te relajas en la piscina tibia, observas a la gente alrededor. Hay familias enteras, hombres de negocios discutiendo acuerdos, jóvenes parejas intercambiando miradas furtivas y ancianos compartiendo historias con la sabiduría de los años. Las termas son un microcosmos de Roma, un lugar donde todas las capas de la sociedad se encuentran bajo el mismo vapor. Escuchas fragmentos de conversaciones, quejas sobre los impuestos, elogios a los últimos espectáculos en el Coliseo, rumores sobre la salud del emperador. La vida palpita allí dentro, calentada por el agua y por las interacciones humanas. Después del baño, te vistes de nuevo, sintiendo la piel limpia y el cuerpo relajado. La sensación es de un nuevo comienzo, una pausa revigorizante en medio del día. Sales de las termas con la mente más clara y el espíritu ligero. El sol ya está alto en el cielo, anunciando la llegada del mediodía.
Decides que es el momento perfecto para una comida sencilla y sabrosa. Caminas hasta una de tus tabernas favoritas, un lugar pequeño y acogedor conocido por sus platos honestos y vino de la casa. Al entrar, el olor a hierbas frescas y carne asada te recibe como un abrazo. Encuentras un lugar a la sombra, pides tu comida habitual, quizás un estofado de cordero con verduras y una copa de vino tinto, y te permites observar el movimiento del local. La taberna está llena de vida. Risas se mezclan con el tintineo de copas y el sonido de las conversaciones llena el aire. Ves amigos encontrándose, familias almorzando juntas y viajeros de tierras distantes compartiendo historias. Es un recordatorio de que, a pesar de todas sus grandezas y problemas, Roma también es un lugar de convivencia y comunidad. Mientras saboreas tu comida, reflexionas sobre la mañana, el despertar lento, el ritual del baño, la energía de las termas y ahora la atmósfera acogedora de la taberna. Cada momento tiene su propia belleza, su propia contribución al tapiz del día. Después de terminar, te sientes satisfecho y listo para lo que la tarde traiga. Quizás una visita a la biblioteca para leer algunos pergaminos, un paseo por los jardines para apreciar la naturaleza en medio de la ciudad, o simplemente un tiempo para contemplar el movimiento de la vida romana desde un banco en la plaza. La belleza de un día común en Roma reside precisamente en esa libertad de elección, en esa ausencia de una agenda frenética que te impida saborear los pequeños placeres. Sales de la taberna y sientes el calor del sol en la piel. La tarde se extiende ante ti como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores de tu propia experiencia. Sonríes. Hay una cierta magia en esa rutina, en esa previsibilidad que permite sorpresas y encuentros inesperados. Decides caminar sin rumbo definido, dejando que tus pies te guíen por las calles y callejuelas. La ciudad se revela en cada esquina, con sus detalles, sus olores, sus sonidos únicos. Pasas por artesanos trabajando en sus talleres, vendedores ofreciendo sus productos, niños jugando en medio del bullicio. Cada rostro, cada actividad cuenta una pequeña parte de la gran historia de Roma. En un momento dado, encuentras un grupo de músicos callejeros tocando una melodía alegre y contagiosa. Te detienes a escuchar, apreciando la belleza de la música en medio del caos de la ciudad. Algunas personas se unen, aplaudiendo y bailando improvisadamente. Es un instante de alegría pura, una pausa en la rutina. Continúas tu paseo, absorbiendo la atmósfera de la tarde romana. El tiempo parece desacelerarse, permitiéndote observar los detalles que generalmente pasan desapercibidos en la prisa del día a día. El sol comienza a declinar, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado. Encuentras un lugar tranquilo en un pequeño jardín, donde puedes sentarte y apreciar la belleza del atardecer. Mientras observas el cielo cambiar de color, sientes una profunda sensación de contentamiento. La vida en Roma puede ser desafiante, a veces, pero también ofrece momentos de simple belleza y alegría. La noche se acerca, trayendo consigo nuevos olores y sonidos. Decides que es hora de volver a casa, llevando contigo los recuerdos de un día común, pero vivido plenamente. Al llegar a tu ínsula, enciendes la lámpara y te preparas para la noche. Quizás leas un poco, quizás simplemente te relajes y dejes que los pensamientos divaguen. Mientras te acuestas, reflexionas sobre el día. Nada extraordinario sucedió, pero cada momento tuvo su valor, su pequeña contribución a la experiencia de vivir en Roma. Y con esa sensación de paz y contentamiento, te duermes listo para recibir el nuevo día que ciertamente traerá consigo su propia dosis de belleza y sorpresas. Sales de las termas con la piel ligeramente enrojecida, el cuerpo relajado, y esa sensación casi mágica de quien acaba de pasar por un ritual que limpia no solo la suciedad del día, sino también el alma. Te vistes de nuevo, con ropas que parecen más cómodas después de la inmersión, y sigues hacia el foro. Al fin y al cabo,
Incluso con la siesta y las termas, la vida romana continúa girando en torno a sus encuentros y negocios. Por el camino, observas los puestos coloridos, llenos de frutas, quesos y especias venidas de lugares tan distantes como Egipto o Hispania. El bullicio de los mercaderes, el intercambio de monedas y los murmullos de las negociaciones componen una banda sonora urbana peculiar, casi hipnótica, que parece enmarcar perfectamente tu paseo vespertino. Te encuentras con un amigo, un ciudadano, sencillo, como tú, y los dos os sentáis en un banco de piedra frente a una fuente. Entre sorbos de vino diluido, comenzáis a conversar sobre los eventos recientes, los últimos chismes del Senado, e incluso sobre aquella ley extraña que prohíbe ciertos tipos de juegos públicos. Te das cuenta de cómo la política es un espectáculo casi tan antiguo como la ciudad. Mientras conversáis, el olor de la comida fresca de una taberna cercana invade el aire, trayendo a la mente la idea de una cena ligera. Quizás un poco de garum, aquella famosa salsa de pescado fermentado, que los romanos aman pero que tú crees que bien podría ser un experimento extraño de alquimia culinaria. ¿Recuerdas un detalle curioso? Los historiadores aún debaten si el garum era realmente tan popular entre las clases más humildes o si esa fama es una generalización hecha a partir de los banquetes de los ricos. Para ti, la verdad no importa mucho. Lo importante es que el olor, aunque fuerte, es extraño y fascinante, casi una metáfora líquida para la complejidad de la vida romana. Terminas el encuentro y vuelves a casa, ahora con la luz del atardecer, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados. Las sombras de las columnas del foro se alargan y sientes una leve brisa que trae consigo el sonido distante de un laúd tocado por algún artista desconocido. Llegando a casa, preparas un refrigerio sencillo, quizás algunas aceitunas, un trozo de queso y un pedazo de pan que aún guarda la frescura de la mañana. Comes despacio, acompañando el ritmo del crepúsculo, y piensas en la rutina que, aunque repetitiva, carga una belleza tranquila. Antes de dormir, revisitas tu pequeño altar doméstico, encendiendo una vela en honor a los dioses protectores del hogar. Es un gesto silencioso, casi automático, que te trae confort y un sentimiento de pertenencia. Te acuestas, exhausto pero satisfecho, listo para la última parte de tu ritual diario, el descanso profundo, que tanto valor tiene en una ciudad llena de historia y vida. Te despiertas antes del sol, como de costumbre, aún sintiendo el leve peso del descanso, pero sabiendo que la rutina no espera. El aire fresco de la mañana invade la habitación por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín vecino, una mezcla delicada de lavanda y romero. Te desperezas lentamente, sintiendo los músculos despertarse junto con la luz tímida del día. El desayuno es modesto, pero reconfortante. Un poco de pan, queso fresco y una copa de vino diluido, consumido con la calma de quien sabe que el día será largo, pero que también ofrece sus momentos de pausa. Te vistes para el trabajo, eligiendo una túnica sencilla, de lino ligero, ideal para el calor que pronto llegará. Las sandalias ya están esperando en la puerta, y sabes que cada paso por las calles de Roma es un viaje en el tiempo, donde cada piedra carga siglos de historias. En la caminata hasta el lugar donde pasarás gran parte del día, quizás una oficina, una tienda o incluso un espacio dedicado a la escritura, observas el movimiento de la gente, los niños que corren libremente, los vendedores que montan sus puestos y los esclavos que ejecutan sus tareas con precisión. El calor aumenta y sientes la necesidad de buscar sombra siempre que sea posible. Las calles de Roma, de piedra y cemento, irradian el calor acumulado, tornando el aire casi palpable, denso y caliente, pero también invitante al descanso breve. A media mañana, haces una pausa, te sientas a la sombra de un árbol en el foro, que observas los alrededores. Allí, comerciantes, oradores y ciudadanos comunes se cruzan en un flujo constante.
Tomas un trozo de papiro y comienzas a garabatear algunas notas, un hábito antiguo, pero que ayuda a organizar los pensamientos y tareas del día. Mientras tanto, un vendedor ambulante pasa ofreciendo frutas frescas y aceptas una higuera que parece dulce y jugosa. El sabor es una sorpresa agradable, un recuerdo de que incluso en la rutina más simple hay pequeños placeres. Los historiadores aún discuten cuánto de organizada era realmente la vida cotidiana romana, o si la mayor parte del tiempo se dedicaba a la improvisación y adaptación. Para ti, el equilibrio entre orden y caos parece exactamente lo que mantiene viva la ciudad. Llega la tarde, y como de costumbre, te preparas para la siesta. El ritual de reposo a mitad del día no es solo una pausa física, sino también un momento mental para desacelerar, dejar que la mente divague y reconectarse con el ritmo natural del cuerpo. Te acomodas en un lugar fresco, quizás un balcón, con vistas a un jardín, y te permites cerrar los ojos, sintiendo el sonido distante de las aguas y el canto de los pájaros. Es un momento solo tuyo, un instante de paz en medio del bullicio de la ciudad. Cuando el sol comienza a bajar, retomas tus actividades preparándote para la noche que se aproxima. El baño tibio aguarda, como una invitación a relajarse y dejar las preocupaciones del día atrás. Te preguntas cómo sería la vida sin esos pequeños rituales, si todo fuera demasiado acelerado para apreciar los detalles, como el olor de la madera quemándose, el toque del agua tibia en la piel, o el sonido suave de una voz amiga contando historias al fondo. Pero aquí, ahora, estás exactamente donde deberías estar, siguiendo los pasos de miles de romanos que vinieron antes que tú, encontrando confort en la simplicidad y en el ritmo constante de la vida. Te preparas para concluir otro día en la antigua Roma, sintiendo el peso tranquilo de la rutina que tanto te reconforta. El sol ya se esconde tras las colinas, tiñendo el cielo con un tono suave de naranja y púrpura, mientras las sombras se alargan por las calles estrechas. La ciudad respira a un ritmo más lento ahora, como si ella misma se estuviera preparando para el descanso. Antes de acostarte, vas a la pequeña cocina, donde preparas una infusión simple de hierbas. Quizás manzanilla o menta. El aroma delicado sube, envolviendo el ambiente y preparando el cuerpo para el reposo que está por venir. Recuerdas que los romanos ya apreciaban este tipo de bebida para calmar la mente, y que algunas recetas se transmitieron de generación en generación. Mientras bebes el té, tus pensamientos divagan por las experiencias del día. Revives la frescura del agua en las termas, el sabor dulce de las higueras, la conversación tranquila en el foro e incluso el olor fuerte y peculiar del garum. Todo parece distante, pero al mismo tiempo vívido, como si estuvieras viviendo una historia dentro de un sueño. Te sientas en tu pequeño espacio de descanso, quizás un lecho simple con almohadas, y permites que la quietud te envuelva. La luz de la vela oscila suavemente, proyectando sombras que danzan en la pared, mientras la noche avanza lentamente. Los historiadores aún debaten cuánto proporcionaba la vida diaria romana verdaderos momentos de descanso y contemplación, especialmente para las clases trabajadoras. Pero para ti, este ritual nocturno es una certeza, un momento sagrado donde el cuerpo y la mente se encuentran en paz. Te acuestas, sintiendo el confort de la ropa ligera contra la piel y el frescor que permanece del baño reciente. Poco a poco los ojos se cierran y la respiración se vuelve lenta y profunda. El mundo alrededor desaparece, dando lugar a un silencio acogedor que abraza cada pensamiento. Y así, te permites deslizarte hacia el sueño, acunado por la calma de un día bien vivido, por la historia que palpita bajo tus pies y por el conocimiento de que mañana traerá nuevamente la misma rutina, con sus pequeños rituales y sus momentos únicos. Cierre calmante ahora, mientras reposas. Imagínate envuelto por una brisa suave que acaricia tu rostro, trayendo consigo el aroma de las flores y el sonido distante de las aguas que corren lentamente. Siente cada músculo relajarse, cada pensamiento aquietarse,
como si el tiempo estuviera desacelerándose solo para ti. Deja que la calma se infiltre en cada parte de tu cuerpo, llenándolo con una serenidad profunda y suave. No hay prisa, no hay preocupaciones, solo el confort de estar exactamente donde deberías estar, protegido, seguro y en paz. La noche avanza despacio, como un manto de estrellas que envuelve el cielo, y te dejas llevar por la sensación de descanso absoluto, donde sueños tranquilos esperan para acunarte. Respira hondo, una vez más, y permite que la suavidad del momento te envuelva completamente. Y cuando despiertes, será para un nuevo día, lleno de pequeñas historias, rituales y momentos simples que hacen la vida extraordinaria, incluso en la antigüedad. Duerme bien, sabiendo que estás exactamente donde deberías estar. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta. Es muy importante para el canal. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Fin del guión. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.